Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? De regreso, comenzando otra temporada aquí en Ecomedios con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana, para llevarles cada miércoles toda la síntesis de los principales temas que ocurrieron en la Argentina, parte de lo que va a venir, y un 3 de marzo muy particular que se cumple un año con exactitud del primer caso de coronavirus que registró el país. Lo que vino después fue una enorme pesadilla que todavía no termina, más de 52.000 muertes en la Argentina por COVID-19. Hoy, según el informe que estoy leyendo en nuestra web, asteriscos.tv, las víctimas fatales tuvieron un ascenso importante, 262 muertos en las últimas 24 horas. Es un nivel que hace semanas no se alcanzaba. Ya son 52.453 los fallecidos por COVID en el país. Veníamos, como marca la nota, con varios días, desde hace semanas, con un promedio de alrededor de 150 muertos. Hoy ha tenido un salto muy importante. Es de esperar que esto no continúe. La Argentina es uno de los países con más muertes por COVID, y eso es un indicador de que algo continúa fallando en el país, mientras se espera que se acelere la llegada de vacunas, que se ha demorado. Se esperaba más del doble de vacunas para esta altura del 2021. Ha habido muchas dificultades, demoras en la provisión desde Rusia. Bueno, todo el mundo, por supuesto, está a la expectativa de conseguir todas las vacunas posibles. La Argentina no ha tenido todavía buenos resultados. Hay muchas falencias, muchas dificultades y muy poca gente vacunada en el país. Hoy vamos a tratar de analizar el tema con algún infectólogo especialista. Como siempre, los vamos a acompañar hasta las 21 con asteriscos, información clave a mitad de semana, junto a nuestro amigo Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, un gusto. Bueno, arrancamos comenzar otro año juntos. un Tantos nuevo años, año, te cuento, ya vamos por el 11º, 11 años haciendo radio, bueno, en lo que fue la primera etapa en Radio del Mundo, bueno, todo lo que siguió después en FM Concepto, y este año, el cuarto año aquí en Ecomedios 1220, con los amigos Marbazo, que siempre nos han tratado muy, muy bien. ¿Cómo estás, Iván? Bien, José, bien. Bueno, ya obviamente, como decías, ¿no? Lanzado completamente a la rutina, de política a pleno, luego de la inauguración oficial de las sesiones ordinarias, y de lo que es la agenda política y económica de la Argentina del 2021, que, como sabemos, José, va a tener muchos ingredientes especiales, ¿no? Empezando por el año electoral que este año implica, donde se van a poner en juego, un poco la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, la interna, indisimulable a esta altura, la interna con el cristianismo, ¿no? Prácticamente, y la definición de lo que van a ser las listas. Eso va a ser toda una intención aparentemente del presidente de no chocar con su vice, a pesar de que se sabe están en desacuerdo en varios temas. El eje económico fue muy relevante en el discurso de inauguración de asamblea ordinaria que dio Alberto Fernández, Iván. Así que, si te parece, lo incorporamos a la conversación a Jorge Nairo, economista jefe de la consultora ACM. Jorge, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola,
Muy bien, gracias por convocarme. Bueno, Un gracias gusto por estar. recibir nuestro llamado en este primer programa del año. Jorge, comentábamos con Iván recién que el tema económico tuvo su punto relevante en el discurso de Alberto Fernández, y yo lo que me queda la duda es de si su discurso acercó o terminó alejando un poco más a lo que podemos llamar los mercados, que en definitiva son los agentes económicos que toman decisiones. Mira, el discurso fue básicamente, yo creo que blanqueó algunas intenciones que estaban más o menos flotando en el ambiente, pero que no se terminaban de definir, digamos. Definió que de alguna manera el acuerdo con el Fondo Monetario va a tardar. Y va a tardar probablemente hasta después de las elecciones, porque es difícil de vender un acuerdo con el fondo en el medio de una campaña electoral. Entonces lo mejor que uno puede hacer para eso es meter ruido y meter un poco de polémica con esto de la cuestión de la malversación de fondos y el acuerdo, la polémica acerca de la legitimidad o no del acuerdo en términos internos. Entonces, bueno, blanqueamos de alguna manera que el acuerdo con el fondo va a tardar, lo cual los bonos y los activos financieros argentinos ya venían considerando, digamos. Y era como un secreto a voces, una posibilidad cada vez más cierta, pero ahora lo tiramos arriba de la mesa, digamos, directamente. Y después el otro tema de las tarifas, que dice que va a desdolarizar las tarifas, para mí realmente no tiene mucho efecto práctico, digamos, salvo para algunos actores de la cadena, digamos, de producción de luz o de gas. Vos fijate que, no sé, el plan gas 4 que sacó el gobierno, las ofertas están en dólares. Y nadie se escandaliza por eso. Entonces la cuestión de la especificación de las tarifas me parece un poco más simbólica que efectiva, digamos. Ahora, Jorge, buenas noches. Iván Damianovich te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Iván, gracias. Mira, un capitulito atrás nada más, para no quedarme con algo del fondo, ¿no? Suena lógico el planteo de, bueno, digamos, en la Argentina preelectoral o en un año electoral, dilatar el acuerdo con el fondo, pero estamos en el mes de marzo, eventualmente las elecciones, las PASO, vienen demoradas, puede llegar a darse hacia la segunda mitad del año, las elecciones generales pueden incluso darse hacia el final del año. Digo, entonces estamos pensando en que la posibilidad de que el acuerdo con el fondo ni siquiera se logre concretar este año. Yo asigno una gran posibilidad a que el acuerdo con el fondo se firme en noviembre. A ver. A principios de diciembre. ¿Por qué te digo esto? Porque el primer vencimiento de capital con el fondo es el 22 de septiembre. A ese vencimiento Argentina hará frente con reservas propias, si el fondo se apura, porque eso es una cuestión importante, y envía unos DEC, unos derechos especiales de giro para fortalecer reservas, le pagará con los DEC que el fondo envíe, si no pagará con reservas probablemente, pero ya el otro vencimiento de capital del fondo es en diciembre, a fines de diciembre, y ya seguir estirando el acuerdo después de diciembre ya no tendría una justificación electoral tampoco, ¿no? Ahora, está claro que a esta altura pareciera que al Fondo Monetario también en algún punto le conviene cierta dilación, ¿no? Teniendo en cuenta que la malograda experiencia con la Argentina no admite más chisporroteos, por decirlo de alguna manera. Necesita inexorablemente alcanzar con la Argentina un acuerdo lógico, blanquear de alguna manera una relación bastante traumática, ¿no? Sí, yo creo que en el punto de que el fondo no está apurado viene de la siguiente manera. Algunos puntos del programa económico del gobierno para este año, le hace el presupuesto porque no presentó otra cosa, son polémicos. Le hace el 29% de inflación, la trayectoria de los subsidios energéticos y de transporte público,
son polémicos, digamos. O sea, el gobierno dice una cosa, el mercado, los analistas decimos otras, en gran parte. Entonces, el fondo de alguna manera saca un documento, va a tener que decir qué inflación va a haber este año. Y eso es inconveniente también, en un punto, para el gobierno y para el fondo. Entonces, si esto se alarga, el paso del tiempo directamente va a terminar definiendo qué ocurre y se puede pensar en un programa pensando en el 2022 con otras perspectivas, digamos, y con un poco más de acople, digamos. Y Jorge, desde ese punto de vista podría salir mejor el programa. Y mencionabas el tema de la inflación. Por supuesto, en el mercado no hay prácticamente consultoras o especialistas, e incluso las proyecciones que hacen las empresas de su año, que ven un 29% de inflación, como plantea Guzmán en el presupuesto. Hoy el tema fue analizado en la reunión de gabinete económico, porque también hay mucha presión de las empresas para que se termine el programa de precios cuidados, y la respuesta del ministro de Desarrollo, de Matías Culfas, fue, bueno, en la medida en que no paren con la escalada de precios cuidados va a continuar. ¿Es viable este esquema de controles, de topes, en un escenario inflacionario como el de la Argentina? ¿O lo que ocurrió en diciembre-enero con una inflación del 4% mensual, pensás que en febrero se desaceleró? En febrero nosotros vemos una inflación más o menos alrededor del 3,5%, digamos. Hubo un poco menos de ajustes de combustibles, hubo una desaceleración leve de los alimentos, pero de fondo, digamos, la pregunta es, ¿cómo pensábamos que Argentina iba a salir de la pandemia? Sí. Y bueno, la salida de la pandemia con recuperación de la actividad, pero esa recuperación de la actividad trae inflación, y no solamente por orígenes monetarios, si querés, sino también porque el que estuvo cerrado 5 o 6 meses acumuló deudas, acumuló pasivos, y tiene que pagar esas deudas. Sí. Y no puede pagar con los precios viejos, con insumos a precios nuevos. O sea, tiene que pagar los insumos, sus costos, tener algo de ganancia y pagar deudas. Digo, por más que sean bien financiadas, en algún momento las tiene que pagar, y eso lo sabe el kiosquero hasta una empresa alimenticia grande. Jorge, última como cierre, ¿qué nivel de costo de vida está estimando a esta altura del año, recién empezamos, ACM para este 2021? Mira, teniendo en cuenta que las tarifas van a aumentar bastante menos que la inflación y no van a ser van a ser un ancla, junto con el ancla cambiaria que el ministro Guzmán quiere empujar despacito, nosotros vemos alrededor de un 45% de inflación, con algún riesgo que se vaya a 50, digamos, que era nuestro escenario base antes que se avisara este escenario de leve apreciación cambiaria y menor ajuste de tarifas, digamos. Pero de un 45% nosotros lo vemos bastante difícil que sea menor. Bien, muy por encima todavía de lo que espera Guzmán. Jorge, gracias, te mandamos un fuerte abrazo, buen año. Gracias, igualmente. Ahí estaba Jorge Nairo, economista jefe de la consultora ACM en Asteriscos. Iván, se conoció hoy un informe sobre financiamiento de los hogares, lo hizo el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO. La tengo en línea a Sofía Costas, que es representante de este centro de estudios. Sofía, José Calero y Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bueno, estábamos leyendo el reporte que ustedes enviaron. Indudablemente los hogares han tenido que hacer malabarismos para poder afrontar sus gastos en medio de la emergencia sanitaria y con una recesión que ya venía lanzada. ¿Cuáles son los puntos principales de este informe que ustedes han elaborado? Sí, como bien marcás, bueno, hace unos días lanzamos el informe que incluye el bimestre de diciembre 2020 y enero 2021. Además, bueno, de hacer un análisis sobre ese periodo, también hicimos un breve balance sobre el año 2020, el cual
fue un año bastante cargado de singularidades, ¿no? Digo, no solo tuvimos en cuanto a lo sanitario la emergencia por el COVID-19, sino que también veníamos de un contexto económico heredado por la anterior gestión no muy fácil, especialmente con lo que tiene que ver con el contexto crediticio para las familias, ¿no? Dentro de los puntos más importantes que obtuvimos del análisis tiene que ver obviamente con los resultados de las regulaciones que implementó el Banco Central para poder alivianar un poco la situación crediticia de tanto los hogares como las empresas, ¿no? Ya venían de un contexto bastante difícil, principalmente por los niveles que venían registrando las tasas tanto de los préstamos personales como de las tarjetas de crédito. Digo, son líneas de préstamos que se destinan al consumo, ¿no? Esto también estuvo acompañado por una tasa de política monetaria en promedio del 60% para el año 2019. Entonces, en este sentido, hubo un importante avance en cuanto a alivianar, ¿no?, el costo del financiero que tienen las familias argentinas. Por ejemplo, así unos datos como para ponerlo más gráfico, es que en diciembre del 2019 la tasa promedio que se estaba cobrando por refinanciación de saldos de las tarjetas de crédito estaba en promedio en el 82%, y a diciembre del 2020 se registró una tasa promedio del 42%, es decir, hubo un recorte de 40 puntos porcentuales, lo cual definitivamente generó un alivio para las familias, especialmente si se tiene en cuenta que las tarjetas de crédito siguen siendo el principal medio de pago, ¿no?, a la hora de realizar una compra. De hecho, en el mes de marzo, que fue el mes, digamos, donde más se utilizaron las tarjetas de crédito, fue también el momento en el que se registró un pico en el rubro alimentos y bebidas, en las compras de los supermercados. Entonces ahí uno estaba teniendo la pauta de que los hogares estaban endeudando para poder comprar alimentos y bebidas. Entonces, en ese contexto, sumado a lo de la pandemia, digo, la intervención que tuvo el Banco Central fue clave. Sofía, Iván Damianovich te saluda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Evidentemente, los alimentos han sido, por supuesto, los productos de primera necesidad, ¿no? Que más se vendieron durante el año pasado. Hubo muchos otros rubros que por supuesto, a raíz de la pandemia, prácticamente se suspendieron, ¿no?, en su consumo en las familias, pero hubo unos otros que hubo que mantener como se pudo. ¿Cómo impacta, por ejemplo, el tema de los colegios, ¿no?, y de la educación, la salud, en fin, algunos rubros que indefectiblemente han tenido que continuar absorbiendo las familias aún en contextos tan adversos como el que estamos atravesando? Sí, totalmente. En ese sentido, como te decía, bueno, la parte de los alimentos y las bebidas absorbió bastante de otros rubros, como puede ser la indumentaria, el calzado y, bueno, los textiles, los productos electrónicos y los artículos para el hogar también vieron disminuir su participación, obviamente ante el avance de la participación de alimentos y bebidas, que, como te repito, fueron financiados por tarjetas de crédito, que además hay que tener en cuenta que muchas de las tarjetas de crédito que están presentes en el sistema financiero pertenecen a entidades no financieras, que fueron las entidades en donde más se registraron estas tasas elevadas, ¿no? Veníamos por ejemplo, en el 2019, que el 80% de las entidades que presentaron sus datos ante el régimen informativo de transparencia del Banco Central, el 80% de esas entidades, en su mayoría no financieras, presentaban tasas efectivas anuales superiores al 100%, lo cual uno, si también se pone a pensar, quienes acceden a ese tipo de entidades financieras son los sectores más vulnerables, ¿no? Digo, en el sentido de que son entidades que tal vez no te piden tantos requisitos a la hora de otorgarte una tarjeta de crédito, pero bueno, después eso se ve contrarrestado cuando
cuando te presentan la tasa de refinanciación de saldos, y ese tipo de tarjetas, como un ejemplo es tarjeta naranja, que es muy conocida, en términos interanuales, por ejemplo, tuvo un recorte de más de 100 puntos porcentuales entre el 2019 y el 2020. Y uno puede ver que a pesar de que todas estas tasas son bastante usureras, que si bien durante el 2020 hubo recortes importantes, los cuales no son suficientes porque todavía hay alguna que otra entidad que registra una tasa superior al 100%, no hay que perder de vista a este tipo de entidades que, como te digo, son las entidades a las que terminan acudiendo principalmente trabajadores y trabajadoras que están en la economía informal, ¿no? Y claro, que en como último definitiva son los recurso. que terminan, claro, en definitiva son los que terminan afrontando estas tasas que son bastante elevadas. Y a Indudablemente, futuro, y muchas veces la desesperación también de la gente, porque no llegan a fin de mes, las termina metiendo en un compromiso imposible de afrontar a mediano plazo. Iván. Totalmente. Sí, simplemente saber también un poco qué perspectivas ven, ¿no? A futuro, bueno, ¿qué va a pasar en todo caso? ¿Qué están viendo con relación a las tarjetas de crédito, el consumo, a un escenario que medido contra el 2020 seguramente va a ser mejor, porque difícilmente se puede estar peor, con una inflación que no da tregua? ¿Qué están observando para los próximos meses? Bueno, lo que estamos observando es que lo menciono porque es importante, una de las regulaciones del Banco Central fue establecer un tope máximo a las tasas que pueden cobrar las entidades financieras y no financieras, que empezó a regir a partir de abril, si no me equivoco empezó con un 55%, después fue bajando al 49%, finalmente hoy en día el tope máximo que las entidades financieras pueden cobrar es del 43%. En ese sentido, estuvimos observando una importante adhesión por parte de las entidades financieras a esa normativa. De hecho, el Banco Central hace poco también volvió a ratificar esa tasa, y además mencionó que todas las tarjetas de crédito que tuvieran una deuda inferior a los 200.000 pesos tienen que a esas deudas se les tiene que aplicar la tasa del 43%, y a aquellas que superan los 200.000 pesos se le aplica una tasa diferencial, obviamente siempre debajo, amparado, ¿no?, por la ley de tasas de tarjetas de crédito. Y lo interesante es que solo el 4,5% de las tarjetas presentan saldos superiores a los 200.000 pesos. En ese sentido, creemos que van a seguir, obviamente, llamándose a lo que dice el Banco Central. Estuvimos viendo durante el año bastante adhesión, y creemos que obviamente el Banco Central va a seguir profundizando este camino, que es bastante importante, sobre todo si se quiere pensar en una recuperación post-pandemia, ¿no? Y también una recuperación del salario. Creo que es un punto importante, y nosotros venimos viendo una evolución favorable, ¿no? En líneas generales, el balance que hicimos durante el 2020 es que todas las medidas que estuvo implementando el Banco Central, ya sea topes máximos a la tasa de interés que pueden cobrar sobre la refinanciación de saldos, o el congelamiento de las comisiones, o planes de refinanciamiento para las deudas, en definitiva terminaron aplicando terminaron básicamente con buenos resultados, ¿no? Que es lo importante, y que creo que obviamente hay que profundizar en este año más que nunca, y sobre todo porque es un año electoral, ¿no? Indudablemente el gobierno está tomando nota de esto. Sofía, gracias por este contacto con Asterisco, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, y estamos en contacto. Sofía Costas, representante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Iván, el tema inflación indudablemente preocupa y mucho al gobierno. Hoy el ministro de Desarrollo Productivo habló sobre
sobre esta cuestión. Necesitamos que el salario real se recupere y crezca por encima de la inflación, dijo, pero da la impresión de que el gobierno tiene muchas dificultades para encarar este tema, ¿no? Bueno, acá está claramente la tensión del gobierno interna, ¿no? Sobre todo primero interna, porque ahí está el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está intentando hacer un esfuerzo por alinear de alguna manera la economía. Podemos decir que en términos de política cambiaria ha logrado finalmente tener cierto control al achicar la brecha y mantener los parámetros más o menos en orden, pero hay una presión inflacionaria que el gobierno no está pudiendo controlar. Entonces esto evidentemente, estamos hablando de una inflación del 3,5 o 4% mensual, es altísima, que en un año electoral, donde no va a haber un ajuste económico, donde aparentemente tampoco va a haber una decidida voluntad por achicar el déficit fiscal, bueno, vamos a estar seguramente viendo cómo los precios siguen subiendo. La verdad que uno advierte cierta política o cierta tendencia, José, a buscar siempre las mismas fórmulas, ¿no? Estas reuniones que se están dando en los últimos días, con empresarios, por rubro, por sector, procurando entender la cadena de costos y tratando de que no eleven más sus precios. Es una película archirrepetida en la historia argentina. La misma que los precios máximos, que los precios cuidados, el subsidio a las tarifas. En definitiva, no hay nada nuevo bajo el sol y evidentemente estamos caminando ya en un año que va a requerir, sin duda, una política más eficaz. Pero bueno, veremos cómo se dan las cosas, José. En el mientras tanto, además de lo que duele en el bolsillo, hay una ola de inseguridad, José, muy fuerte, que la gente está también muy preocupada, porque de la mano también de la pobreza, de la marginalidad, del delito, del aumento de la inseguridad constante, la vida se está jugando en la calle. Entonces, creo que hay una agenda muy importante de lo social que hay que atender. Sí, y además, Iván, se han ido sumando zonas a la cadena de inseguridad, porque claro, al haber menos actividad, hoy me comentaban todo lo que es la zona del Bajo Porteño, que ha quedado prácticamente a la deriva, no hay un alma, bueno, además de los comercios cerrados, circular por allí se está convirtiendo en una odisea cada vez más peligrosa. Entonces, bueno, ya teníamos el fenómeno de varios lugares del conurbano, zonas de la ciudad de Buenos Aires, y se van sumando otras que hasta el principio de la pandemia eran más seguras, y ahora, bueno, van quedando cada vez menos. En un escenario donde la pobreza se agravó, bueno, es un cóctel muy explosivo. Iván, si te parece, la seguimos la semana próxima, retomando ya el ritmo habitual con asteriscos. Nos reencontramos el miércoles próximo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, José, hasta luego. Una pausa y ya seguimos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Los octavos de final de la UEFA Champions League están en ESPN. No te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul, porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Tenés deudas de inmobiliario, ABL y o patentes? AGIP lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regulariza tu deuda con quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar solo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente solo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy, cuidemos lo bueno, cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bien, los seguimos acompañando aquí en Asteriscos, información clave a mitad de semana. Se cumple un año del primer caso de COVID-19 positivo en la Argentina y ya ha provocado la enfermedad más de 52.000 muertos. Hay demoras en la llegada de las vacunas. A esta altura ha llegado menos de la mitad de lo que había prometido o planificado el gobierno. Es un tema que preocupa y mucho porque todavía hay personal de salud, docentes, personal estratégico, mayores de 70 años que no han podido ser vacunados y son muy vulnerables al COVID, sobre todo ahora que ya está confirmado que están circulando nuevas cepas mucho más contagiosas en la Argentina. Vamos a trazar ahora un panorama, tener la visión de Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología,
a quien tengo en línea. Doctor José Calero lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, queríamos tener una visión, un panorama, un balance. Indudablemente víctimas fatales son muchísimas las que está sufriendo la Argentina, pero tener su visión, en qué lugar estamos parados hoy que estamos cumpliendo el primer año desde el primer caso de COVID en el país. Y estamos viendo, y estamos en el medio de una pandemia que realmente es una magnitud inesperada, la magnitud de esta pandemia, y ustedes lo ven día a día, la cantidad de casos que estamos teniendo. Obviamente tenemos una curva alta de casos que permanentemente estamos teniendo en nuestro país y en el mundo, no solo en nuestro país. Y nosotros tenemos por delante un otoño-invierno donde el riesgo de tener nuevos episodios y nuevas olas, nuevos recrudecimientos van a estar. Por eso es muy importante que mantengamos todas las conductas de prevención. Eso es sumamente importante, que aunque estemos vacunados, mantengamos las conductas de prevención. Doctor, hoy el Ministerio de Salud informó un dato que sorprendió. Vamos a ver si en los próximos días tenemos la suerte de que haya sido una excepción, pero veníamos con un promedio de fallecimientos diarios mucho menor, y hoy se informan 262 muertes. No sabemos si porque se acumuló información de más de un día o porque hay un agravamiento. El dato que se maneja de lo que es internación en terapia intensiva no se ha agravado, por lo que tengo entendido. No, realmente no se ha agravado la cantidad de casos en camas críticas. Pasa esto que a veces por días no se hace una notificación y se acumula. También hay que pensar que el paciente que está internado en terapia intensiva es un paciente que muchas veces cronifica, no es agudo, quizás está 20, 30 días en terapia intensiva o más inclusive, por eso este tipo de notificaciones. Pero nosotros estamos con una curva de casos alta, pero mantenida, por momentos descendiendo, y la cantidad de casos mortales más o menos sigue la misma curva, con estas deficiencias a veces en las notificaciones, ¿no? ¿Y qué porcentaje de la población se estima a nivel mundial, para traspolarlo un poco a la Argentina, debería estar vacunada como para, no sé si llamarlo así, pero alcanzar, por ejemplo, lo que se denominaba en su momento la inmunidad de rebaño? Bueno, tenemos que pensar que como mínimo tenemos que tener un 70% de la población vacunada, lo cual el mundo y Argentina está muy lejos. Muy pocos países están logrando acercarse como Israel. Pero en Argentina estamos hablando de un 2% de la población recién. La Argentina, bueno, ha sufrido un proceso de demora. ¿Hay expectativa de parte de la comunidad médica de que las vacunas, la llegada de vacunas se acelere en las próximas semanas? ¿Hay algún dato que se esté manejando, alguna perspectiva favorable en ese sentido? Sí, no hay ninguna duda, ya están llegando, ya hay 4 millones de dosis que se han recibido y se va a tener continuidad. Ahora ya la cantidad de dosis están, ahora hay que distribuirlas y aplicarlas, porque van a ser efectivas realmente cuando ya estén aplicadas en el paciente, ¿no? Las vacunas que se conocen hasta ahora, la información que se tiene es que serían eficaces para las nuevas cepas que están circulando. Todavía las vacunas son efectivas. Ahora, hay gran variedad de mutaciones y hay grandes variantes. Ahora, va a haber más todavía, porque es un virus que produce mutaciones rápidamente. Lo más importante de todo, que la industria farmacéutica ya está viendo esto y está trabajando también en las modificaciones de la vacuna para que sea efectiva ante las nuevas variantes. Eso es sumamente importante, haberlas identificado y trabajar rápidamente para conseguir vacunas efectivas para las nuevas variantes. Bueno, esperemos que esto se vaya consolidando, la llegada de vacunas, también que se acelere un poco el proceso de vacunación, que
según sostienen algunos sectores, viene un poco lento. Doctor Ricardo Teijeiro, gracias por este contacto con Asteriscos, que le vaya muy bien. No, por favor, gracias a ustedes, buenas noches. Ahí estaba el médico infectólogo Ricardo Teijeiro, y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, bueno, con cierta expectativa positiva de que se acelere el proceso de vacunación en el país. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Tenés deudas de inmobiliario ABL y o patentes? AGIP lanza una moratoria para acompañarte si no pudiste cumplir con tus obligaciones tributarias entre enero de 2019 y octubre de 2020. Adherite y regulariza tu deuda con quita de intereses. Conoce más en agip.gov.ar. Tiempo de hablar de finanzas, La Posta Financiera con Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, observé algunas reacciones hoy en el mercado. No cayó muy bien el discurso del presidente Alberto Fernández del lunes ante la Asamblea Legislativa, y también hay cierta confusión con este tema de las idas y vueltas en el acuerdo con el Fondo Monetario. Hoy hablábamos en el programa, en el arranque, con el economista jefe de la consultora ACM, con Jorge Nairo. Él estima que recién a principios de diciembre se terminaría firmando el acuerdo con el fondo, pero ¿cuál es el panorama en el mercado financiero, Melina? Sí, como vos decís, José, hay muchas idas y vueltas, ¿no? Porque hace 15 días, bueno, no estábamos al aire, pero si me hubieras preguntado, te hubiera dicho, no, el FMI y Guzmán están de acuerdo en cerrar antes de mayo y están trabajando para eso. Hoy ya eso no está tan claro. La realidad es que Guzmán va a viajar supuestamente a mediados de marzo para negociar, para seguir con las conversaciones, pero ya no hay tanto apuro, y lo que dijo Alberto Fernández en el Congreso el otro día fue en ese sentido, como que el único apuro que tiene es poner a la economía de pie, volver productiva a la economía argentina, y cerrar con el fondo, pero con todo un condimento con lo que tiene que ver con la judicialización que anunció de los funcionarios del gobierno anterior respecto de lo que fue la firma y posterior entrada y salida de esos dólares que aportó el FMI. Así que está tensa, y como vos decías, por lo menos en los activos argentinos la respuesta no se hizo esperar. Los mercados, tanto las acciones como los bonos, vienen bajando, el riesgo país viene subiendo hasta arriba de 1.500 puntos. Acordate que el año pasado, cuando hablábamos del cáncer, decíamos el riesgo país va a bajar más a la zona de los 1.200 y demás. Bueno, no se mantuvo mucho tiempo ahí, y vuelve a subir porque los inversores, y esto ya lo dijeron los mismos acreedores de Argentina que cerraron el acuerdo del año pasado, tienen desconfianza respecto de las políticas del gobierno que creen que son ineficaces y que están postergando el ajuste de la economía, al menos hasta que pasen las legislativas de octubre. En lo que ha tenido por ahora cierto resultado Martín Guzmán es en poner en caja al dólar paralelo. ¿Por qué el blue está tan bajo, Melina? Mira, hay un poco de todo. Por un lado, que están muy tranquilos también los dólares bolsa, que de alguna forma le actúan como referencia al blue. Esto por varias razones. Por un lado, por lo que fueron los ingresos de dólares para pagar el impuesto a la renta financiera que vence a fin de mes. Como es más conveniente y en realidad son dólares que las personas que pagan ese impuesto ya los tienen blanqueados, entonces no quieren ir al blue a ofrecerlos, sino que los entran por la bolsa. Eso hizo bajar la oferta en el blue, y a la vez hizo bajar el precio de los dólares bursátiles. También es cierto que continúan las intervenciones oficiales con compra y venta de títulos para bajarlos, y también hay cierto efecto estacional porque siempre lo que es fin de mes, principio de mes, el dólar blue tiende a pincharse porque son los momentos en que las empresas, sobre todo las pymes, que muchas veces recurren al mercado informal, tienen que pagar sueldos, pagar gastos, entonces prefieren quedarse en pesos. Hay mucha
atención por parte de los propietarios de inmuebles al dato de que se viene el descongelamiento de los alquileres. ¿Qué novedad tenemos sobre ese tema, Melina? Sí, la pata financiera de todo esto es que va a haber como una suerte de ahora 12 con respecto a los alquileres para aquellos inquilinos que luego de lo que fue el congelamiento acumulen deudas. Se había hablado la semana pasada de hacer como una tarjeta alquilar o algo así. Por el momento esto no está formalizado. Lo que sí se va a hacer es, en el caso de un inquilino que tuvo congelado el alquiler desde marzo del año pasado y haya acumulado deudas porque no llegó a pagar, bueno, esa deuda acumulada se va a poder prorratear en 12 cuotas a partir de abril, porque el gobierno ya dijo que no va a volver a congelar los alquileres ni a prohibir nuevamente los desalojos. De todos modos, los inquilinos están en alerta porque, claro, después de un año los aumentos estarían en el orden del 40% como mínimo. Bien, Melina, como siempre, muy completo el informe, arrancamos el año, te seguimos también leyendo, por supuesto, en uno de los principales portales del país, que es tn.com.ar. Nos reencontramos el miércoles próximo. Dale, José, un beso. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información de la provincia de Buenos Aires, ese enorme distrito, lo trae Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? José, muy buenas noches para vos, buenas noches para la audiencia y bueno, muy agradecido por poderte acompañar en este año 2021. Bueno, ojalá que tengamos un buen año y creo que peor que el 2020 va a ser muy difícil, pero estaremos trabajando fuerte para que sea un año mejor. Juan, ¿cómo está el gobernador Axel Kicillof? El otro día, al inaugurar las sesiones, dijo, toreando un poco a la oposición, decían que este distrito era ingobernable. Bueno, parece que considera que lo está gobernando bien. Sí, yo creo, José, que le está agarrando la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, que era en sí la gran preocupación en todo el país, la salud, ya, bueno, se está manejando, hay mucha inversión en materia de salud, José, y bueno, ya las nuevas vacunas que están llegando a la provincia y al país, por supuesto, está dando un aliciente, y después la carta ganadora de las obras públicas. Obras públicas en todos los consejos deliberantes, en las aperturas de sesiones, es obras públicas, o sea, salud, obras públicas, y dentro de la obra pública yo te diría todo lo que es rutas y viviendas. Atención, José, mira, te voy a dar dos ejemplos, uno grande y uno chico. El chico Marcos Paz, 200 viviendas para este año van a construir. En La Matanza, 2.000 viviendas, el grande y el chico. O sea que yo creo que va a haber obras públicas en todo el país. Bueno, y ahí, por supuesto, está también la mano que le está dando muy grande la nación, ¿no?, a la provincia de Buenos Aires, Juan. Permanentemente, los ministros, en este caso Cato Podis, Mario Meoni, Transporte de Obras Públicas, están monitoreando personalmente, no solo con Kicillof, sino con los intendentes. Acá es muy importante cómo se están moviendo los intendentes para tratar de ser nexo entre la nación y la provincia. ¿En qué grado de avance está la firme posibilidad de que Máximo Kirchner pase a presidir el justicialismo bonaerense, Juan? Yo te diría que es un hecho. El próximo 3 de mayo va a ser un trámite sencillo, pero claro, vos te estarás preguntando, ¿y qué pasa con Fernando Gray, el intendente Esteban Echeverría? Bueno, presentó una medida cautelar ante la justicia federal. Creo que por ahora, salvo que en estas horas deponga la actitud en vía de una supuesta lista unidad, por ahora el único que estaría fuera de esta película sería Fernando Gray y algún que otro intendente del interior de la provincia de Buenos Aires. También Samit está intentando presentar una lista, pero no creo que consiga los avales en la provincia de Buenos Aires.
Indudablemente el kirchnerismo planea utilizar el conurbano bonaerense, una zona donde tiene un fuerte peso electoral, como bastión de cara a las legislativas que vienen, y tal vez en un intento de imponer una candidatura presidencial o de Kicillof. No creo todavía que sea tiempo de Máximo Kirchner, pero sí tal vez de Axel Kicillof, una candidatura, Juan, para las próximas presidenciales, ¿no? Te pregunto y me lo pregunto. Vos recién decías conurbano. Lo corremos un poquito más. Tigre, Sergio Massa. ¿No pensás que no está en el borrador? Entiendo que sí. Ahora lo que no observo todavía es mucho consenso para una presidencial, aunque él por supuesto que lo quiere, pero da la impresión de que ni Cristina ni Máximo están pensando en él para una presidencial. Yo creo que por ahora no, pero bueno, un poco a veces ese 10% que puede aportar desde el Partido Renovador puede ser vital en el 2023. Bueno, pero antes del 2023 está el 2021 y el gobierno está poniendo toda la carne al asador con vistas a las legislativas. Necesita retener el poder en el Congreso, ¿no? Exactamente. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información. Arrancamos el año, la provincia de Buenos Aires, como siempre, un distrito clave. Un fuerte abrazo, nos reencontramos el miércoles próximo. Buena semana y hasta el próximo miércoles. Bien, estamos llegando al final del programa. Un año de coronavirus en la Argentina, más de 52.000 muertes. Argentina es uno de los países con más casos y más víctimas fatales en el mundo. Se está librando todavía una batalla muy dura. Atención que se acerca el otoño, luego el invierno. Son las dos estaciones del año más complicadas para esta enfermedad. Hay una carrera muy fuerte que se debe librar para vacunar a la mayor cantidad de gente posible, y estamos muy demorados todavía con esta cuestión central en esta pelea contra el COVID-19. Nos reencontramos como siempre con ustedes el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana.